Hola a todos, mi nombre es Israel Gárate, arquitecto de automatización QA del equipo Factory DevOps de TISOft Chile, y el día de hoy les presentaré una charla sobre inteligencia artificial y autorreparabilidad llamada Transformando la automatización de pruebas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, ¿cierto?, a todos los que están participando en esta charla y a la organización de brindarme la oportunidad de participar en ella. Comencemos. Para entender ¿cuál es la importancia de la autorreparabilidad sobre las pruebas automatizadas? Es necesario entender primero cuál es la importancia de las pruebas automatizadas y también entender cómo está el panorama de la inteligencia artificial en el mundo empresarial sobre todo. Las pruebas automatizadas nos brindan, ¿cierto?, una serie de beneficios y ventajas en general. Uno de ellos es la eficiencia. Sobre las pruebas automatizadas permiten optimizar los recursos. Un mismo script se puede ejecutar múltiples veces sin intervención humana. La consistencia de estas mismas garantizan, ¿cierto?, que una misma prueba se ejecute múltiples veces de la misma forma, asegurando que los resultados sean uniformes y fiables en general, que existe mayor cobertura, ¿cierto? Nos permiten ampliar nuestra gama de escenarios de prueba, hacer mucha mayor cobertura sobre las pruebas que nosotros declaramos. La reutilización, una vez generadas, las pruebas automáticas se pueden reutilizar múltiples veces en distintos lugares, en distintos proyectos que tengan relación, maximizando la ganancia respecto a la ejecución sobre estas. Disminución de los errores humanos, ¿cierto? Al ser automatizaciones, eliminan finalmente los errores que puedan surgir en general, y la rapidez de esta. Una prueba automatizada normalmente es mucho más rápida que una prueba manual, donde se requiere, ¿cierto?, estar analizando los resultados, bueno, los datos de las pruebas. Debe haber un feedback constante. No podemos, ¿cierto?, controlar ciertos aspectos sobre las personas cuando ejecutan las pruebas. Por lo tanto, una de las importancias es la rapidez también. Otro punto importante sobre la autorreparabilidad y en general sobre el tema que estamos hablando es la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Está muy en boca de todos, ¿cierto? Tecnologías como ChatGPT, Bard, otras tecnologías como Bing, ¿cierto? GitHub Copilot, etcétera, herramientas de inteligencia artificial que utilizamos más que nada las personas comunes, ¿cierto?, que no están orientadas al mundo empresarial, que están más orientadas a usuarios finales, ¿cierto?, que son personas o profesionales, ¿cierto?, pero no directamente relacionadas con la empresa, ¿ya? Esto hace que estas herramientas en general sean poco, entre comillas, seguras. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ocurre con la información que nosotros le ingresamos, ¿cierto? Esta información normalmente se utiliza para entrenar a estas herramientas, ¿cierto?, y generar nuevas versiones que sean más completas. Si bien son una ganancia para el futuro, realmente a la empresa, ¿cierto?, en general es complejo estos temas, sobre todo porque esa información que se entrega, si es que hablamos del mundo empresarial, son datos de usuario, ¿cierto? Son claves de acceso en general. Entonces finalmente no se sabe qué es lo que hacen estas empresas, como las que administran Bard, que es Google, ¿cierto?, y ChatGPT, que es administrada por OpenAI, qué hacen con estos datos, cómo se utilizan, etcétera, bajo estos entornos que no son seguros en general y sobre todo para la empresa. Adicionalmente a esto, sí existen herramientas en el mundo empresarial para hacer inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial, y una de ellas es Einstein GPT, que está basada en la tecnología de OpenAI, ¿cierto? Pero esta se implementa a través del mismo proveedor, que es Salesforce. Salesforce tiene esta inteligencia artificial que la ocupa para consultas dinámicas, manejo de datos, y todo esto bajo un entorno seguro, plasmado dentro de Salesforce en este caso. Y existen otras tecnologías como esta, pero es importante hacer esa diferenciación entre el mundo que está diseñado para las personas naturales, ¿cierto?, y para el mundo de la empresa. Ya, hay consideraciones importantes que se deben considerar en el mundo empresarial, y sobre todo la seguridad de los datos y la información que se vincula, ¿cierto?, a esto mismo. Entendiendo todo esto, debemos partir por la problemática. Existe una problemática con las pruebas automatizadas. No todo es perfecto, ¿cierto? Y existen algunos desafíos respecto a la mantención, sobre todo de las pruebas automáticas. Y uno de ellos es la localización de los elementos. Alrededor del mundo, las pruebas automatizadas generalmente, o en la gran mayoría, se realizan con un framework que es bien conocido, que se llama Selenium. En realidad todas las tecnologías utilizan localizadores
para interactuar con las aplicaciones, y muchos de estos localizadores en el tiempo, ¿cierto? Cambian. Es decir, si yo genero una prueba automática hoy, en 6 meses más, lo más probable es que deba hacerle una mantención a estos localizadores porque existieron cambios, las aplicaciones evolucionan, cambian, existen ciertos cambios respecto a la parte visual, más que nada, no tanto orientado a la funcionalidad. Quizás la funcionalidad de las aplicaciones no cambian tanto, pero sí cambian la disposición de estos elementos, cómo están ubicados en las pantallas, dónde están ubicados, ¿cierto? Los colores, ya, etcétera, y esto implica generar mantenimiento. Independiente, ¿cierto?, de que la funcionalidad se mantenga, lo más probable es que los casos de prueba no sigan funcionando debido a estos cambios que son más visuales, ¿cierto?, estéticos o del tipo look and feel, ¿ya? Entendiendo esto y entendiendo esta problemática, debemos entender que existe alrededor de un 40% del tiempo en el que se dedica para hacer mantención sobre estos cambios mencionados, ¿ya? Y para esto existen algunos tipos de herramientas que utilizan inteligencia artificial para generar autorreparabilidad sobre estos localizadores que fueron modificados, ¿ya? Lo cual permite, ¿cierto?, disminuir drásticamente estos cambios y estos tiempos, ¿cierto?, dedicados a realizar estos cambios. En los frameworks de automatización, ¿cierto?, relacionados a los localizadores web, ¿cierto?, y mobile, que normalmente se utilizan, ¿cierto?, con tecnologías como Selenium y Appium. ¿Cuál es la herramienta en este caso que vamos a estar mencionando? Es Hilenium. Hilenium, ¿cierto?, es un framework basado en self-healing, ¿cierto?, en autorreparabilidad. Está orientado a realizar estos cambios de forma automática en tiempo de ejecución, donde modifica, ¿cierto?, en tiempo de ejecución los localizadores web y mobile de nuestras pruebas automatizadas. Este framework o esta solución, ¿cierto?, está basada en Selenium, es decir, es compatible con todas las tecnologías que sean o que estén utilizando Selenium por detrás, como Selenium, ¿cierto?, como Appium, como otras como Serenity BDD, que también utilizan, ¿cierto?, ciertas capas de Selenium y se pueden implementar fácilmente en estas tecnologías. Es una integración que de bajo impacto en nuestros frameworks de automatización actuales que estén basados en estas tecnologías, porque los cambios que se deben realizar para implementarla son mínimos, ¿ya? Se implementan un par de líneas de código, ciertas configuraciones dentro de los frameworks, lo cual implica, ¿cierto?, que no existan cambios sobre nuestros activos, no tenemos que tener tanto reparo sobre los cambios que se van a estar realizando, porque tenemos que tener cierta seguridad de que esta herramienta es poco invasiva respecto a lo que realiza sobre nuestros activos de automatización. Esta herramienta utiliza Machine Learning para realizar sus modificaciones. Esta es la parte de la inteligencia artificial que tiene incrustada, ¿cierto?, Hilenium como herramienta. Y como ya les comenté, reemplaza los localizadores en tiempo de ejecución. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que mientras se esté ejecutando la prueba, en el momento que se identifique que existe algún cambio, algún error respecto a alguna localización de elementos, con la herramienta activa se van a modificar durante la ejecución, pero estos cambios no van a ser persistentes en el tiempo. Es decir, la herramienta por sí sola, como se implementa de base, no es capaz de modificar a largo plazo, ¿cierto?, estos localizadores, porque no hace una modificación al código fuente. Ya, estoy hablando del código fuente de la automatización, no del desarrollo. Estamos hablando de la automatización. Ya, no es capaz de hacer las modificaciones finales, ¿cierto?, y actualizar y mantener finalmente esta modificación en el código fuente, finalmente. Otra parte importante que es open source. Ya, es de libre acceso, todos los podemos utilizar, es de código abierto. Y algo importante que se debe destacar es que para su implementación se requiere infraestructura de red, es decir, esta herramienta es segura, por lo tanto, como su seguridad se basa en una implementación local, llamémoslo, ya más adelante les voy a explicar formas de implementar esta herramienta, pero como requiere infraestructura, queda bajo nuestro dominio y nuestro control, ¿cierto?, sobre nuestra red local. Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, limitar y que la información que se utiliza no viaja de ninguna forma a otro lugar. Ok, entendiendo esto, bajo nuestra experiencia, hemos determinado formas en las cuales hemos mejorado esta herramienta, ¿ya?
Y una de ellas que es muy relevante es que se requiere cierto nivel de persistencia de datos. Es decir, como esta herramienta está basada en el uso de Machine Learning, el Machine Learning finalmente lo que son entrenamientos, ¿cierto? De máquina, lo cual, aprendizaje de máquina, ¿cierto? Lo cual requiere ciertos datos para entrenarse. Entonces, cuando uno activa por primera vez la herramienta, no existen datos de entrenamiento, y cuando se ejecuta por primera vez la prueba, existe un nivel de entrenamiento de los datos, lo cual viajan, ¿cierto? Ya les voy a comentar dónde se encuentran, pero ya les adelanto que viajan a una base de datos. En esta base de datos se almacenan estos datos, pero debido a su implementación que requiere cierta infraestructura de red, lo que hace es que si en este caso donde se fue implementada la herramienta llegase a caerse, ¿cierto?, la máquina, o donde se implementó dejase de funcionar, lo más probable es que estos datos se pierdan. Por lo tanto, parte de las mejoras que hemos realizado bajo nuestra experiencia es generar cierta persistencia de datos, lo cual nos ha permitido, ¿cierto?, mantener los procesos de entrenamiento y que sean mucho más rápidos. Bueno, y más que la rapidez, sino finalmente los resultados, es decir, nos ha permitido que la herramienta vaya funcionando correctamente siempre y constantemente. Otra parte importante es la integración con los pipelines. Debido a cómo está construida la herramienta de base, no permite implementarla en un pipeline de ejecución de pruebas automatizadas, lo cual podría implicar, ¿cierto?, una falta de mejoras o una ganancia que no podemos obtener debido a la construcción por defecto de la herramienta. Y con nuestra experiencia hemos podido llevar, ¿cierto?, esta herramienta a esta integración con los pipelines. Otro punto importante es que también, basado, ¿cierto?, en que debe existir un gobierno sobre las pruebas de automatización, sobre el área QA en general, que el área QA idealmente tiene que estar unificada, ¿cierto?, la parte de lo manual con lo automatizado. Nosotros convencionalmente en nuestra experiencia hemos utilizado bastante la herramienta Jira con el add-on de testing de X-Ray, lo cual nos ha permitido, ¿cierto?, también integrar los resultados de esta herramienta, Selenium, dentro de Jira con X-Ray, generando reportes de forma automatizada, entregando la información cuando existe cierta modificación, dónde se hizo la modificación, y que si finalmente para hacer una mantención manual en el caso de que no tuviéramos la oportunidad de implementar la siguiente mejora, que es la actualización automática de los scripts de forma persistente. Ya, debido a la integración del pipeline y con esta facilidad, hemos logrado, ¿cierto?, en nuestra experiencia, hacer que estos cambios realmente no sean en tiempo de ejecución, sino que persistan en el tiempo, que haya una modificación en el código fuente de la automatización, permitiendo que esta, ¿cierto?, sea persistente en el tiempo y que no se deba estar cambiando constantemente en tiempo de ejecución. Ahora, ¿cómo es el proceso de entrenamiento y finalmente cómo funciona Selenium como herramienta? Ya, Selenium, ¿cierto?, es una herramienta que, como ya les comenté, está basada en Selenium, que en este caso está orientada a la ejecución de las pruebas automatizadas en web y en mobile. En este caso el ejemplo que les voy a mostrar es cómo sería en web. ¿Ya? Y aquí es importante entender que cuando nosotros creamos la automatización, tenemos o construimos esta con un localizador, llamémoslo versión 1. ¿Ya? Esta versión 1 y con la herramienta activa, ¿cierto?, nos permite generar un entrenamiento, es decir, yo ejecuto la prueba, esta prueba, ¿cierto?, Selenium como herramienta identifica que el localizador es correcto, que es interactuable, que es parte de lo que nosotros planteamos para la automatización. Por ejemplo, hacer un clic, ¿cierto? Selenium identifica que es correcta esta acción, se la entrega a Selenium como herramienta para entrenarla, porque el localizador es correcto y en base a esto saca ciertos datos sobre el elemento, es decir, no solamente saca, por ejemplo, hablemos algo más técnico, el XPath o la forma en la que está identificado el elemento, sino que también saca, por ejemplo, si tuviera una imagen, saca la imagen, también identifica, por ejemplo, los metadatos relacionados, ¿cierto?, a ese localizador, y en base a todo este conjunto de datos lo almacena, ¿cierto? Y desde ya le adelanto cómo se implementa esto, que hay dos partes de Selenium. Una es la parte que se instala en el framework de automatización, ¿ya?, que es llamémoslo un front, ¿cierto?, o una parte funcional en el framework, y hay otra que es en una infraestructura de red que ya les adelanté, que podría ser en un contenedor Docker, ¿cierto?, ¿ya?, o un Kubernetes o OpenShift,
Ya, indistinta a la tecnología, mientras sea de contenedores, ¿cierto? Se puede implementar aquí. Y aquí está el Selenium Backend. Ya, el Selenium Backend es el encargado de comunicarse con el Selenium que está implementado en el framework, ya, y a la vez comunicarse, ¿cierto?, con la base de datos, en este caso Postgres, y el árbol de comparación de Machine Learning que tiene que implementar la herramienta. Entonces todo este conjunto genera la solución final. Entonces, retomando un poco la parte del entrenamiento, si el localizador fue correcto, se entrega al front o a la parte que está incrustada en el framework de Selenium. Esta se comunica con el backend identifica que este localizador fue correctamente entregado porque lo sabe con anticipación, y como está correctamente, lo entrega ¿cierto?, a la base de datos para utilizarla posteriormente en el entrenamiento. Esta es la forma en la que se entrena la herramienta, con recolección de datos. ¿Ya? Como esto está implementado en un contenedor, no se expone a internet, a menos que nosotros lo queramos. ¿Ya? Esta es la parte del entrenamiento, y ahora vamos a ver la parte de la autorreparación. ¿Ya? En una etapa posterior, con el mismo, ¿cierto?, evolucionó, ¿cierto?, la automatización. Han pasado 6 meses, ha pasado 3 meses, a lo mejor si la aplicación tiene muchos cambios. Lo más probable es que el localizador con el cual entrenamos la herramienta haya dejado de funcionar. Y es probable que esto ocurra, y ocurre mucho más frecuentemente de lo que creemos. Por lo tanto, aquí es donde existe la ganancia sobre el uso de Selenium como herramienta, que es la localización. ¿Ya? Identifica que existe un fallo. Este fallo Selenium lo identifica porque no puede interactuar con él. ¿Ya? El localizador cambió, ¿cierto? Ya no puede interactuar con él. La funcionalidad que hablamos anteriormente, un clic, perfectamente ya no está disponible porque el elemento cambió. A lo mejor cambió su ubicación, cambió el color en el que estaba, que hacía referencia a cómo se localizaba inicialmente, etcétera. Independiente del tipo de cambio, la herramienta identifica, Selenium, ¿cierto?, que ya no se puede interactuar con él. Como existe este cambio, se lo comunica a Selenium, identifica que hay un fallo, ¿cierto? Y este inmediatamente se comunica con el backend. El backend identifica que también hay un fallo y rápidamente se comunica con el árbol de comparación de Machine Learning, y este hace, ¿cierto?, un barrido de información con la base de datos para identificar qué metadatos, ¿cierto?, qué información relacionada a este localizador existía, para, en base a esa relación, crear un localizador nuevo. Este localizador nuevo, generado en tiempo de ejecución, como ya comenté anteriormente, vuelve, ¿cierto?, al backend de Selenium. Este retorna nuevamente a la parte del front donde estaba implementada la herramienta Selenium en el framework, y esta se comunica de vuelta con Selenium para esta vez sí hacer esa interacción, que en este caso sería el clic. Con esto ya tenemos el flujo, ¿cierto?, de cuál es el procedimiento de entrenamiento y reutilización o reparación. En este punto es importante recalcar que los tiempos en el que ocurre esta reparación, la verdad es que son despreciables, es decir, son ínfimos. Son de milisegundos o a lo más un par de segundos, ¿ya? Lo cual no impacta en nuestras pruebas automatizadas, a menos que existiera un cambio muy grande. Y que vuelvo a destacar, esto no tiene relación con la funcionalidad. Si la funcionalidad se mantiene, pero existieron cambios del tipo visual, del aspecto, por ejemplo, de la ubicación y posición donde estaban los elementos, va a requerir una actualización, ¿cierto? Y es donde la herramienta va a interactuar. En el caso de que la funcionalidad haya cambiado adicionalmente al localizador, lo más probable es que la herramienta de todas formas va a intentar, ¿cierto?, reparar esto. Sin embargo, es probable que no lo logre. Ahora, respecto a la seguridad de Selenium, ¿Selenium es seguro? Y la verdad es que sí. ¿Por qué es seguro? Porque la forma en la que se implementa es en un entorno local o una infraestructura local, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes como institución o las instituciones que están viendo esto tienen, por ejemplo, su servicio, toda cierta su infraestructura en contenedores, ¿cierto?, en herramientas o en las nubes de Google, de Amazon, etcétera, para ustedes eso es un entorno confiable y, ¿cierto?, existen las salidas de las redes, están controladas, ¿cierto?, y por lo tanto es un entorno seguro y controlado para ustedes, y es ahí donde se implementa este tipo de herramientas. ¿Ya? Lo mismo si ustedes tienen, por ejemplo, infraestructura on-premise.
donde esté su infraestructura on-premise pueden implementar esta herramienta. Por lo tanto, todos los protocolos de seguridad y toda la seguridad que ustedes tienen ya implementada, esta implementación también se mantiene bajo ese régimen. Por lo tanto, si nosotros no queremos que esto viaje a Internet, podemos hacerlo de esa forma, que no viaje de ninguna forma a Internet. Por lo tanto, todos los datos no se exponen de ninguna forma. Además, que los datos solamente pueden viajar a la base de datos, ya, a la base de datos de Postgres. Indistintamente, ¿cierto? No existe conexión si es que nosotros no lo queremos realizar así. Por lo tanto, esta implementación es bastante segura. Otros beneficios generales de la autorreparabilidad es la reducción de la dependencia técnica, es decir, requiero menos tiempo o finalmente requiero menos perfiles técnicos para realizar estas actividades, ¿ya? Y esto está directamente relacionado con el tiempo y esfuerzo invertido por los automatizadores para realizar este tipo de mantenciones. Anteriormente les comentaba que existe alrededor del 30 al 40% relacionado a este tipo de cambios que se deben realizar constantemente en las mantenciones. Por lo tanto, esos tiempos se pueden invertir o mejorar, ¿cierto? En un enfoque, ¿cierto? Como lo comento más abajo, en mayor enfoque en la creación y los desarrollos de nuevos activos de automatización. Lo mismo que en la aceleración de los procesos de certificación y actualizar o mantener los casos actualizados de forma constante. Ya. Ahora, para implementar esto existen distintas formas, sobre todo en el uso de las mejoras que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Y esto está bajo distintos niveles que llamamos, ¿ya?, de confianza, sobre todo son niveles de confianza. La primera está orientada a las pruebas programadas o mantenciones programadas, existe. Es decir, bajo un plan de mantenimiento, es decir, cada 2, 3 semanas, un mes, ¿cierto?, 3 meses, yo siempre ejecuto mis pruebas automatizadas para validar su funcionamiento, que todas siguen funcionando de la forma correcta. Entonces yo activo esta herramienta durante ese proceso de mantención, que puede ser en un equipo localmente, puede ser que no esté integrado un pipeline, ¿cierto? Pero en ese caso, sobre las mantenciones o sobre un plan de mantención, utilizar la herramienta para facilitar y ayudar la actualización de estas mismas. Otro punto importante otro nivel de confianza son las ejecuciones de las pruebas de humo. ¿Ya? Las pruebas de humo, si bien son relevantes, pueden ser pruebas que son más sencillas, ¿cierto?, que no se ejecutan con tanta constancia. Por lo tanto, al ejecutar estas pruebas, yo habilito la herramienta y también me aseguro de que estas vayan funcionando correctamente. Y ahí tengo subido un escalón, ¿cierto?, respecto a la confianza en que tengo sobre el uso de la herramienta. Otro nivel ya más importante es la ejecución regresiva. Yo tengo mis ejecuciones regresivas que pueden ser o no dentro de un pipeline, ¿cierto? Pero ya tienen un mayor nivel de importancia, por lo tanto activar en esta herramienta, en esto, entendiendo que va a realizar cambios sobre los activos de automatización en el caso de que existieran cambios, ¿cierto? Ya es un nivel superior de confianza y que tenemos que entenderlo de esta forma. Y ya un nivel más grande, ¿cierto?, es integrar esta herramienta en el pipeline, porque ahí ya no tenemos tanto control sobre cómo se está ejecutando, qué se está ejecutando, simplemente ya confiamos en lo que está implementado, ¿cierto?, funciona. Y bueno, al implementar esta herramienta, que vuelvo a destacar que realiza cambios o puede realizar cambios, tenemos que confiar en que los cambios, ¿cierto?, que va a realizar sean acorde a lo que nosotros consideramos como cambios. Ahora, ¿cómo se integra esto normalmente a un pipeline, ¿cierto? Y en este caso el ejemplo es con Jira, que nosotros tenemos la capacidad de ejecutar las pruebas de forma remota a través de Jira. Estas pruebas llegan a un orquestador, se descarga desde el repositorio las pruebas automatizadas, se ejecutan en el pipeline de automatización, ¿ya? Y en este momento, y aquí en este punto, es donde se ejecutan las pruebas. En el runner, ¿cierto?, de testing, ¿no?, donde se ejecutan las pruebas, y si existiera un cambio, ¿cierto?, en el momento de ejecutar, estas viajan al nodo de IA testing, ¿cierto?, de autorreparación, y es ahí donde existe esta comunicación que se mostraba anteriormente, en el que ocurre un fallo, ¿cierto?, en un localizador, se intenta reparar, ¿cierto?, se repara y mantiene el flujo constante de la ejecución de las pruebas, que posteriormente entrega dos tipos de resultados, uno relacionado a los informes de la prueba automatizada, de cuál fue su estado de ejecución,
y otro respecto a los cambios que realizó Hillennium como herramienta, las cuales viajan, ¿cierto?, al finalizar su ejecución, de vuelta a la herramienta donde se detonaron las pruebas automatizadas, que en este caso es Jira con X-Ray. ¿Ya? Se pueden hacer esta implementación en otro tipo de herramientas, pero en nuestro ejemplo lo comentamos con esta, ya que nos ha traído grandes resultados respecto a este tipo de implementación. ¿Ya? Aquí les mostramos, ¿cierto?, básicamente cómo se ve esto ya en una implementación como Jira, ¿cierto?, con X-Ray. ¿Ya? Aquí se ve, por ejemplo, que se ejecutó una prueba, ¿cierto? Podemos ver el reporte de la prueba, ¿cierto?, automatizada, y también al lado derecho existe un reporte sobre los cambios que realizó Hillennium en este caso a través de la implementación. Y a continuación podemos ver cómo es el detalle de lo que muestra, ¿cierto?, el reporte de Hillennium en esta herramienta. ¿Ya? Podemos identificar que nos indica, por ejemplo, en el lugar, ¿cierto?, en la clase donde realizó el cambio. ¿Ya? Nos muestra qué tipo de elemento fue el que falló. Aquí podemos ver cuál es el elemento que falló, ¿cierto? Aquí está el tipo de elemento que falló y cómo fue el que reparó, es decir, el tipo de elemento cambió, el tipo de localización se mantuvo, pero el tipo de elemento cambió. Y además de esto, también nos muestra el lugar visualmente donde se realizó el cambio. ¿Ya? Este es el tipo de reporte que nos entrega la herramienta, ¿ya?, posterior a los cambios realizados, donde nos muestra gráficamente y también a nivel de ubicación del código, porque la ubicación del código donde se realizó esto fue aquí, particularmente. En este punto es importante entender que existe, ¿cierto?, este nivel de identificación, que podemos tener este tipo de información sobre los resultados que va realizando la herramienta. En el caso de que no tuviéramos la actualización automática, nosotros perfectamente podríamos analizar estos resultados, ver si corresponden, y si corresponden, y hacer los cambios manualmente. Y aquí finalmente vamos a ver un video acerca de cómo ya está realizando y cómo esto es una implementación, ¿cierto?, en el cual estamos ejecutando una prueba automatizada, ¿ya?, donde este es el proceso de entrenamiento. Nuestra prueba automatizada va a ejecutarse correctamente, ¿ya?, y en este caso se va a utilizar para entrenar la herramienta. ¿Ya? Con la herramienta activa, ¿cierto?, se entrenó la herramienta, el caso de prueba pasó correctamente, ahí se muestra que la herramienta está activa y ahora la vamos a deshabilitar. ¿Ya? Vamos a cambiar, ¿cierto?, el desarrollo del código, ¿cierto?, de la página. En este caso, si nos metimos al desarrollo, vamos a cambiar el elemento, vamos a modificarlo por otro, simulando, ¿cierto?, un cambio que pueda existir en el futuro. En este caso vamos a realizar el commit, se guarda este commit, se despliega en la aplicación, ¿ya? Y como deshabilitamos la herramienta, nosotros esperaríamos que esta prueba se ejecute, pero falle, porque hicimos un cambio en la aplicación, ¿cierto? La aplicación ya no es la misma, como se ve ahí es distinto, ¿cierto? El elemento se ve distinto también, ¿ya? Y en este caso efectivamente falló porque el localizador utilizado es distinto, ¿cierto? Y ahí se menciona, es decir, ahí está el fallo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sin hacer ninguna otra modificación, se activa de nuevamente la herramienta, ¿ya?, y se vuelve a ejecutar sin hacer ningún otro tipo de cambio la prueba. Entonces aquí está la ejecución de la prueba, ¿cierto? Nuevamente con los cambios realizados en la aplicación, pero con la herramienta activa. Entendamos que previamente se realizó este entrenamiento, lo cual obtuvo los metadatos acerca de la aplicación, y como se ve aquí, ¿cierto?, la prueba se ejecutó correctamente, pasó, ¿cierto?, y si se dieron cuenta, los tiempos fueron sencillamente los mismos. Por lo tanto, este tipo de implementación tiene esas ganancias y esos beneficios. Y ya me gustaría dar las gracias a los participantes. Muchas gracias por su atención. Espero, ¿cierto?, que les haya gustado esta presentación, que les haya gustado la herramienta, y los invito a utilizarla, ¿cierto?, a probarla. Y esto simplemente es el comienzo. Van a existir nuevas herramientas que nos permitan realizar este tipo de cosas de forma más masiva, general. Esto simplemente está comenzando. Muchas gracias.